Perfecto, da inicio, por favor. Buenos días. El tema de hoy va a ser eh, adulto mayor con patología tiroidea. Mi nombre es la doctora Cecilia Quiñones. Estos son los apartados que vamos a tocar en el tema ya indicado, que en los adultos mayores la prevalencia es 2 meses más que en los adultos jóvenes para las patologías tiroideas, sobre todo las patologías que determinamos como hipotiroidismo que hipertiroidismo, teniendo un porcentaje aproximado de hipotiroidismo de 2 hasta 7%, mientras que en el hipertiroidismo hasta 2%. También si vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas que estos hipotiroidismos e hipertiroidismos se pueden clasificar como manifiestos o como subclínicos. Entonces, más en los adultos mayores, a diferencia de los adultos jóvenes, las patologías son más subclínicas. Sin embargo, a algunos adultos mayores solamente indica la epidemiología que el 9% puede manifestarse como una patología tiroidea manifiesta. En cuanto a los adultos mayores también hay más probabilidad de tener hipotiroidismo, como habíamos dicho, que hipertiroidismo, y también prevalece el tema de los nódulos tiroideos o el bocio multinodular. Epidemiológicamente, como habíamos dicho, tenemos entre hipotiroidismo e hipertiroidismo, que más prevalecen los subclínicos. Subclínicos quiere decir que un hipotiroidismo subclínico vamos a tener una valoración de TSH elevada con un T4 libre normal, teniendo que es más prevalente en los adultos mayores esta patología de 6 a 13% y se manifiesta mucho más en mujeres que en varones. Igual también puede manifestarse como subclínico y después como hipotiroidismo manifiesto. Y para la progresión de esta enfermedad puede haber, epidemiológicamente se presenta en 2 a 5% de los adultos mayores. Mientras que el hipertiroidismo subclínico, si bien es menor que el hipotiroidismo subclínico, también existe esa patología y tenemos que es una prevalencia de 2% en los adultos mayores. Tenemos que tener en cuenta los laboratorios cuando una TSH es suprimida o digamos que es dentro de mucho más bajos de los valores normales y con una T4 normal. Y igual, de todas maneras, la tasa de progresión, a diferencia del hipotiroidismo, no se establece, no está bien definido. Solamente como un tema de recordar el tema de la fisiología del tema de la secreción de las glándulas tiroideas y de las hormonas tiroideas, tenemos que todo tiene que ver con el eje hipotálamo, hipoficiario y de tiroides. Entonces, todo comienza a nivel hipotalámico, donde se segrega la TRH, que es la hormona liberadora de tiroidotropina, la cual estimula a nivel de la hipófisis la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. A nivel de la hormona estimulante de la tiroides ya hace que a nivel de tiroides se produzcan las hormonas tiroideas, en este caso la T4 y la T3, que pueden liberan los dos tipos de hormona, la T4, que es la tiroxina, y la T3, que es la trillotironina. Y sin embargo, la T4 se puede convertir también a T3 en los tejidos periféricos, también puede ser la conversión a nivel de hígado y riñón. Sin embargo, los que secreta la glándula tiroides, tenemos que T4 tiene una mayor cantidad de secreción, teniendo que hay un T4 más de 11 veces de la cantidad de T3 y hay una concentración de T4 más de 100 veces de T3. Entonces, toda esta cadena existe lo que llamamos un feedback positivo y un feedback negativo. Este sería un feedback positivo, es decir, que si no hay la cantidad de hormonas tiroideas que requiere la tiroides, entonces comienza a hacerse toda la cadena hipotálamo, hipófisis, tiroides, y todo esto funciona como un termóstato. Es decir, si tenemos que existe ya T4 y T3 detectada con unas cantidades suficientes a nivel de la glándula tiroidea, entonces
suprime, por ende, a la TSH y a la TRH, que es la tirotropina. En este caso, tenemos que tener en cuenta también que las hormonas tiroideas de T4 y T3 se unen a las proteínas y entonces tenemos también, cuando nosotros medimos a nivel laboratorial TSH T4, entonces generalmente pedimos T4 libre, que son la cantidad que más se encuentra en el sistema. Ahora sí, más o menos algo acerca de los cambios que tiene un adulto mayor en relación a la hormona tiroidea o a la tiroides, es que existe aumentos leves relacionados con la edad de la concentración sérica de TSH. Si bien existe elevación de TSH, pero la T4 libre se comporta de manera normal, a pesar de que la T4 y la T3 llegan a disminuir estas hormonas cuando el paciente es un adulto mayor, teniendo que la T4 disminuye de 80 a 60 microgramos día y la T3 de 30 a 20 microgramos día. Sin embargo, decimos que todavía, a pesar de esa reducción, la T4 libre se manifiesta como normal. Por eso es que generalmente son hipotiroidismos subclínicos. En cuanto a la T3, la declinación es leve, pero los valores también permanecen dentro de los límites normales. También se tiene que ver que los anticuerpos antitiroideos también son comunes en los adultos mayores, sobre todo prevalentemente en las mujeres. Y la vida media también de la T4 aumenta a partir de los adultos mayores y sobre todo de los adultos mayores ya con más avanzada edad, como de 80 años a más. Este es un cuadro solamente para indicar cómo la concentración de TSH va aumentando. Estos son para pacientes que la parte horizontal vendría a ser la concentración de TSH. Entonces vemos, por ejemplo, los picos de 20 a 29 años, el TSH es menos, a comparación de los pacientes con 80 años, que su pico vendría a ser más. Entonces ahí es como epidemiológicamente se dice que la TSH va aumentando de valores en los adultos mayores. Y hay algunos medicamentos que también afectan todo el tema de la segregación de las hormonas tiroideas o también de la absorción de estas. Acá se nombran varios medicamentos, de los cuales yo he subrayado algunos, que son los que más utilizamos. En este caso, por ejemplo, la T4, la absorción de T4 disminuye cuando utilizamos calcio, cuando utilizamos inhibidores de bomba de protones, cuando utilizamos hidróxido de aluminio, cuando utilizamos sulfato ferroso, sucralfato. También tenemos que disminuye la absorción con el sulfato ferroso y otros que disminuyen, por ejemplo, también cuando usamos furosemida, es el transporte de las proteínas, como hemos dicho que las hormonas tiroideas están ligadas a proteínas. Otro caso también que incrementa el metabolismo hepático de estas hormonas, es decir, que las consume mucho más rápido, es el uso de sertralina. Sí, los pacientes adultos mayores generalmente sufren de patologías de un tema de depresión y utilizamos mucho el tema de sertralina para mejorar el ánimo. En cuanto a la glándula tiroidea, como hemos dicho, los trastornos vamos a tener que verlos según los valores de TSH
y primero determinamos el TSH y después las hormonas tiroideas como tales, T4 y T3. Generalmente se mide T4 libre. Entonces, tenemos cuando un TSH tiene un valor normal, entonces estamos presente ante un eutiroideo. Cuando el TSH tiene valores elevados, es un hipertiroideo. Y una vez que tengamos este valor, ya vamos a medir la T4 libre y evaluamos. Si el T4 libre se encuentra elevado, entonces estamos ante un hipertiroidismo manifiesto. Y si T4 es normal, estamos ante un hipertiroidismo subclínico. Nuevamente vamos a la TSH. Si la TSH se encuentra elevada, y vamos a ver el tema de T4 libre. El T4 libre cuando está abajo, estamos ante un hipotiroidismo manifiesto, mientras que un T4 normal, estamos ante un hipotiroidismo subclínico. Entonces, tenemos por acá el hipertiroidismo con TSH elevada y el hipotiroidismo con TSH, perdón, el hipertiroidismo con TSH baja, el hipotiroidismo con TSH elevada, que lo definimos al final con los T4 libres. Entonces, ya enfocándonos más en las patologías, como que el hipertiroidismo, habíamos dicho que es menos prevalente en los adultos mayores, sin embargo, existe alguna manifestación, una prevalencia de 1 o 2%, y sigue siendo la enfermedad de Graves la que más prevalece como la principal causa del hipertiroidismo. Sin embargo, también en los adultos mayores suelen manifestarse el bocio multinodular, y los nódulos tóxicos. La prevalencia también es más en mujeres que en varones y como habíamos dicho, el hipertiroidismo es TSH baja o suprimida y T4 libre elevada. Y si estamos hablando de hipertiroidismo subclínico, T4 libre normal. Los síntomas. Los síntomas, como los pacientes también son adultos mayores, vamos más a las patologías que a los que aquejan a estos adultos mayores. Por ejemplo, los síntomas podrían ser en cuanto a sistema cardiovascular, se pueden presentarse más fibrilaciones auriculares, insuficiencias cardíacas congestivas, anginas, infartos, afecta el tema del sistema nervioso central, como la apatía, depresión, confusión, suelen tener mucho el tema de los delirios. Eh, eh, También existe una pérdida de masa muscular, eso nos lleva también a otro síndrome geriátrico que le llamamos sarcopenia. El tema del sistema gastrointestinal es que nos va como estreñimiento, pérdida de peso, y generalmente en los hipertiroideos adultos jóvenes vamos a encontrar pacientes que tienen muchas palpitaciones, frecuencias cardíacas elevadas, a diferencia de los adultos mayores que las palpitaciones no se manifiestan mucho debido a que ya por tener mayor edad, entonces existe alguna degeneración del nódulo sinusal o también cambios en el sistema de conducción cardíaca. Esto vendrían a ser algunos signos también de los adultos mayores, que vamos a encontrar más taquicardia sinusal, el tamaño de la tiroides puede ser normal o a veces no se puede palpar. La oftalmopatía, muy característico de los adultos jóvenes, es menos frecuente en adultos mayores. Tenemos los gastrointestinales que ya hemos mencionado y bueno, la sudoración aumentada también. Este es un cuadro donde podemos identificar eh, cómo los síntomas o signos son diferentes en un adulto mayor que un adulto joven. Aquí lo colocan como un adulto mayor, mayor es igual a 70. Bueno, en este caso, los principales para un adulto mayor vendrían a ser taquicardia, fatiga y pérdida de peso. A diferencia de un adulto joven, que bueno, la taquicardia sí es el signo principal, pero también es signo principal reflejos hiperactivos, que para un adulto mayor representa, por ejemplo, un 28%, o también incremento de sudoración, que también para un adulto mayor es menos la cantidad en proporción. Y para el diagnóstico, como habíamos dicho, se confirma a nivel laboratorial, ya con el TSH disminuido o suprimido y con después el T4 libre. Vamos a ver. También existe uno que se llama, bueno, como un hipertiroidismo transitorio, que es cuando existe una estimulación, cuando usamos a veces medios de contraste radiactivo. Y bueno, la otra es la diferenciación entre T4 libre, que ya tenemos una TSH ya establecida, y un T4 libre normal para hablar de un hipertiroidismo subclínico.
El tratamiento vendrían a ser, bueno, más que nada sintomáticos, con el tema de los beta bloqueadores. Los fármacos antitiroideos pueden usarse, sin embargo, en los adultos mayores generan mucho más complicaciones y son más tóxicos para ellos. Pero bueno, se menciona que en este caso puede ser metamizol o el propiltiuracilo. En el metamizol tiene una vida media más larga y menos efectos adversos. Eh, eh, perdón, sí, y menos efectos adversos. En este caso, los efectos adversos que van a presentar el metimazol son reacciones cutáneas, vasculitis, poliartritis, a diferencia del propiltiuracilo, que dentro de su mecanismo de acción es disminuir la conversión de T4 a T3, y su efecto adverso es reacciones cutáneas, vasculitis, poliartritis también es severa, pero existe también un riesgo de una falla hepática fulminante. Entonces, lo otro que también es acerca del yodo radiactivo, que vendría a ser la mejor terapia para un adulto mayor porque es más eficiente y no genera tantas complicaciones. La tiroidectomía también es una intervención quirúrgica que está más limitado para esta edad por el tema de la movilidad que tenga para los pacientes adultos mayores. El hipotiroidismo en el adulto mayor generalmente es más prevalente y se debe más como una causa principal al tiroiditis de Hashimoto. Puede ser también por intervenciones quirúrgicas tiroideas previas o una terapia ablativa con yodo radiactivo que habíamos visto anteriormente. Entonces, tenemos que determinar cuál es el nivel de TSH y después de ver el nivel de TSH, definir el T4. Entonces, para un hipotiroidismo tenemos una TSH elevada y manifiesto es con T4 libre bajo. Y T4 libre normal, estamos ante un hipotiroidismo subclínico. La causa, como habíamos dicho, ya la tiroiditis de Hashimoto puede ser por radiación, puede ser por una cirugía de tiroidectomía. Y la clínica, tenemos que hay más probabilidad que en los pacientes más jóvenes de presentar problemas cardiovasculares por las mismas patologías que tiene un adulto mayor. En este caso puede presentarse como una falla cardíaca crónica o como angina. Pueden presentarse síntomas neurológicos y en este caso se presenta como deterioro cognitivo que per se o que va aumentando. También vamos con el tema de confusiones, delirio, depresión, parestesia, sordera, psicosis. Y los menos inespecíficos vendrían a ser reflejos tenidos profundos retrasados, miodema y una cara botagada. Este también es otro cuadro donde podemos ver cómo se diferencia también un adulto mayor que un adulto joven. En este caso, en un adulto mayor, los signos principales vendrían a ser la fatiga y vendría a ser la debilidad, cosa que en un adulto joven, bueno, también el principal le tenemos la fatiga, pero, por ejemplo, acá tenemos ganancia de peso que tienen un 59%, que en los adultos mayores pues no se manifiesta de esa forma. Más bien existe una disminución de peso y también disminución de la ganancia muscular, que habíamos dicho que nos puede llevar a sarcopenias. Y el diagnóstico pues siempre va a ser laboratorial, teniendo que el TSH es el indicador más sensible. Tenemos entonces cuando existe una TSH elevada, ya estamos frente a un hipotiroidismo, solamente tenemos que evaluar nuevamente la T4 libre. Si la T4 libre es baja, entonces estamos ante un hipotiroidismo manifiesto, y si es T4 libre normal, un hipotiroidismo subclínico. Con hipotiroidismo tenemos generalmente, tenemos que tener, bueno, generalmente es la levotiroxina, y la levotiroxina para los pacientes adultos mayores se inicia con un tratamiento a dosis bajas. Más o menos se puede iniciar de 25 a 50 microgramos de levotiroxina al día, y la dosis, lo ideal es ir aumentando de 25 microgramos cada mes a sus controles según el nivel de TSH hasta llegar a los niveles normales. Incluso en los pacientes que tienen ya una patología de fondo cardiovascular, las dosis
incluso pueden ser mucho más bajas, por ejemplo, 12,5 microgramos día. Entonces, ¿cómo vendría a calcularse la dosis de levotiroxina en un adulto mayor? A diferencia de un adulto joven que su dosis es de 1,7 microgramo por kilogramo día, para un adulto mayor es 1 microgramo por kilogramo día o también puede ser de 0,5 microgramos kilogramo día. Y como habíamos dicho, también se reduce para pacientes con enfermedades cardiovasculares. En cuanto a otras patologías ya netamente bueno, también del tema de tiroides, vamos a ver acerca del bocio multinodular, que también se presenta y aumenta su prevalencia en los pacientes adultos mayores. Si bien la deglución y la respiración ya no están comprometidas, la prueba de función tiroidea resultan siendo normales y solamente el bocio puede observarse sin tratamiento. Y la terapia con levotiroxina rara vez disminuye el tamaño de la glándula. En cuanto a otras patologías, también tenemos nódulos tiroideos, que también son más comunes en los adultos mayores, y la prevalencia aumenta también conforme va aumentando la edad. Es más prevalente en mujeres que varones y se detecta mediante ecografía. En cuanto a estos nódulos, la mayoría son benignos, teniendo un 90% que es benigno, pero si encontramos un nódulo que sea maligno, pues el pronóstico para los adultos mayores es mucho peor que un pronóstico detectado por un adulto joven. Y acerca de los cánceres tiroideos, tenemos algunos que estamos nombrando acá, solamente algunos que son como que más para los adultos mayores, pero tienen algunas características especiales para ellos. Por ejemplo, el carcinoma papilar es más común, bueno, en pacientes jóvenes y en edad mediana, pero si se encuentra en un adulto mayor, es más que tenga un pronóstico mucho peor para esos adultos mayores, porque generalmente se detecta cuando ya el estadio se encuentra mucho más avanzado. Y el carcinoma folicular tenemos que representa un 15% de los cánceres tiroideos y por lo general ocurre también en pacientes con edad media y también edad avanzada. Y el que es el más agresivo entre estos tres es el carcinoma tiroideo anaplásico, que generalmente también es en adultos mayores, perdón, de edad media y en adultos de edad avanzada. Se presenta con una masa de crecimiento rápido, endurecido, que es localmente invasiva y suele correlacionar también con lesiones metastásicas y es de muy mal pronóstico. Bueno, en general, eh, como conclusiones, para el tema de los pacientes adultos mayores, como habíamos indicado, al aumentar la TSH conforme estos van aumentando también su edad, entonces vamos a encontrar más patologías de hipotiroidismo. Y generalmente los pacientes adultos mayores prevalece el hipotiroidismo subclínico. Si bien tenemos que ver cuánto tiene de TSH y cuánto tiene de T4 libre normal, nos basamos mucho en el tema de TSH y generalmente no damos tratamiento si el paciente hipotiroideo subclínico tiene un TSH menor de 8 y no tiene síntomas, sobre todo eso, si es que no tuviera síntomas. Pero si el paciente tiene un TSH menos de 8, pero tiene sintomatología de un hipotiroidismo, entonces iniciamos tratamiento como el tratamiento que habíamos indicado a bajas dosis hasta regular en los controles posteriores el TSH. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, doctora, finaliza la grabación, por favor.